Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante al mundo de las series turcas, un universo que ha conquistado corazones en todo el planeta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el top 20 de las series turcas que sin duda cambiaron la historia y que los van a enganchar desde el primer episodio. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así formarás parte de esta gran familia. ¿Listos? Pues abrochen sus cinturones, porque aquí vamos. En el puesto número 20 tenemos una joya que combina romance, drama y un toque de misterio, Medcezir. Inspirada en la serie estadounidense de OC, esta producción nos presenta la historia de Yaman, un joven con un pasado difícil que encuentra una nueva oportunidad en un barrio adinerado de Estambul. Los dilemas morales, los amores prohibidos y las complejas relaciones familiares son el corazón de esta serie que te mantendrá pegado a la pantalla. Su banda sonora, además, es simplemente espectacular. Medcezir no solo replicó la fórmula del éxito de su contraparte estadounidense, sino que la adaptó al contexto turco, explorando temas como la diferencia de clases sociales, la corrupción y la búsqueda de la identidad en un entorno opulento pero superficial. La química entre los protagonistas, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, fue un factor clave en el éxito de la serie, convirtiéndolos en ídolos juveniles en Turquía y más allá. Además, la serie introdujo nuevos talentos a la pantalla y revitalizó la popularidad de la música pop turca. Subiendo un escalón en el puesto 19 encontramos Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Prepárense para suspirar. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Hayat, una joven que por azares del destino, termina trabajando en una importante empresa textil. Allí conocerá a Murat, un jefe guapo y exigente. Entre malentendidos, situaciones hilarantes y una creciente atracción, Hayat y Murat nos demostrarán que a veces, el amor surge donde menos lo esperamos. Aşk Laftan Anlamaz destaca por su frescura y su humor ligero, ofreciendo una alternativa a los dramas más intensos que predominan en la televisión turca. La serie capturó la atención del público joven gracias a sus personajes carismáticos y a su trama predecible pero entrañable. Burak Deniz y Hande Erçel, los protagonistas, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la pantalla chica, impulsando aún más el éxito de la serie a nivel internacional. La serie también resaltó la importancia de la familia y la amistad, valores muy apreciados en la cultura turca. Ahora avanzamos al puesto 18 con Kurt Seyit Besura. Esta serie, ambientada en la Rusia zarista y en la Estambul de principios del siglo XX, narra la apasionante historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto teniente turco de la Guardia Imperial rusa, y Sura, una joven aristócrata rusa. Su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las intrigas palaciegas. Es una producción visualmente impactante con una ambientación impecable y una historia que te robará el aliento. Kurt Seyit Besura es una serie ambiciosa que combina romance, historia y drama en una narrativa épica. La serie destaca por su cuidada ambientación, que recrea con detalle la atmósfera de la Rusia zarista y la Estambul cosmopolita de principios del siglo XX. La serie explora temas como el exilio, la identidad y la lucha por el amor en tiempos de guerra y revolución. Van Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah, los protagonistas, ofrecen interpretaciones memorables, transmitiendo la pasión y el sufrimiento de sus personajes. En el puesto 17 tenemos una serie que combina el drama familiar con la superación personal, İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta historia sigue a Süreyya, una joven huérfana que se dedica a la música, quien se enamora de Faruk, un hombre adinerado proveniente de una familia tradicional de Bursa. Su relación se enfrentará a la oposición de Esma, la matriarca de la familia Boran, quien hará todo lo posible por separarlos. Es una serie llena de emociones, con personajes complejos y una trama que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y las tradiciones. İstanbul Helin es una serie que aborda temas universales como el choque cultural, el poder de las tradiciones y la lucha por la independencia. La serie destaca por sus personajes femeninos fuertes, especialmente Süreyya y Esma, quienes representan diferentes generaciones y visiones del mundo. Aslen Beri y İpek Bilgin, las actrices que interpretan a Süreyya y Esma, respectivamente, ofrecen interpretaciones brillantes, creando una dinámica fascinante entre sus personajes. La serie también explora la belleza de la región de Bursa, mostrando sus paisajes y su rica historia. Llegamos al puesto 16 con Kiral Kask, o Amor de alquiler.
Esta comedia romántica nos presenta a Daphne, una joven camarera que acepta una extraña propuesta para salvar a su familia de una deuda. Tendrá que enamorar a Homer, un diseñador de zapatos exitoso y reservado. Lo que comienza como un juego se convertirá en un verdadero sentimiento. Prepárense para reír y suspirar con esta historia llena de enredos y corazones flechados. Kiral Kask es una comedia romántica ligera y entretenida que conquistó al público gracias a su trama original y a sus personajes carismáticos. Elçin Sangu y Barar Duk, los protagonistas, se convirtieron en una de las parejas más populares de la televisión turca, generando una gran base de fans a nivel internacional. La serie destaca por su humor inteligente y por sus situaciones cómicas, que mantienen al espectador enganchado desde el primer episodio. Además, la serie muestra el mundo de la moda turca, mostrando los diseños de zapatos de Homer y el estilo de vida de la alta sociedad de Estambul. En el puesto 15 encontramos Batam Sensin, o Eres mi patria. Ambientada durante la Guerra de Independencia turca, esta serie nos cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que debe tomar decisiones difíciles en un contexto de guerra y traición. Su amor por su esposa Azize y sus hijos se pone a prueba constantemente. Es una serie histórica impactante con escenas de batalla impresionantes y una trama llena de suspenso. Batam Sensin es una serie épica que narra uno de los momentos más importantes de la historia de Turquía, la Guerra de Independencia. La serie destaca por su realismo y por su fidelidad histórica, mostrando los horrores de la guerra y las difíciles decisiones que deben tomar los personajes en un contexto de conflicto. Ali Tergenk y Berguzar Korel, los protagonistas, ofrecen interpretaciones conmovedoras, transmitiendo el sufrimiento y la determinación de sus personajes. La serie también explora temas como el patriotismo, el honor y el sacrificio. Ascendiendo al puesto 14 tenemos Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie narra sus luchas contra los templarios, los bizantinos y otras tribus turcas. Es una producción épica con batallas espectaculares, vestuarios impresionantes y una trama llena de intriga y aventura. Dirilis, Ertuğrul, es una serie ambiciosa que recrea la historia de la fundación del Imperio Otomano, mostrando las luchas y los desafíos que enfrentó Ertuğrul Gazi. La serie destaca por su producción impecable con batallas espectaculares, vestuarios detallados y una música épica. Engin Altan Ziatan, el protagonista, ofrece una interpretación carismática, convirtiéndose en un ídolo para muchos espectadores. La serie también explora temas como la fe, la justicia y la lucha por la libertad. Su éxito fue tan grande que impulsó la producción de una secuela, Kurulus, Osman, que narra la historia de Osmani. En el puesto 13 encontramos Çukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama nos sumerge en el peligroso barrio de Çukur, controlado por la familia Koval. La llegada de Bartolu, un antiguo rival, desatará una guerra por el control del barrio. La serie destaca por su ritmo frenético, sus personajes complejos y sus escenas de acción impresionantes. Çukur es una serie de acción y drama que se destaca por su estilo visual único y por su trama intensa. La serie explora temas como la lealtad, la familia y la lucha por el poder en un contexto urbano peligroso. Aras Bulut Nemli, el protagonista, ofrece una interpretación convincente, transmitiendo la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones de rap y hip hop turco. Ahora llegamos al puesto 12 con Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense The Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista que debe superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital. Es una serie conmovedora, que aborda temas como la diversidad, la inclusión y la superación personal. Mucize Doctor es una serie que aborda temas importantes como la discapacidad, la inclusión y la aceptación. La serie destaca por su mensaje positivo y por su capacidad de generar empatía en el espectador. Tañer Olmez, el protagonista, ofrece una interpretación magistral, transmitiendo la inteligencia y la sensibilidad de su personaje. La serie también muestra el mundo de la medicina desde una perspectiva diferente, resaltando la importancia de la empatía y la compasión. En el puesto 11 tenemos Söz, o La Promesa. Esta serie de acción militar sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie destaca por su realismo, sus escenas de combate intensas y su homenaje a los soldados turcos.
Soz es una serie de acción militar que se destaca por su realismo y por su respeto a los soldados turcos. La serie muestra los desafíos y los sacrificios que enfrentan los miembros de las fuerzas especiales en su lucha contra el terrorismo. Tolga Sarta, el protagonista, ofrece una interpretación convincente, transmitiendo el valor y la determinación de su personaje. La serie también destaca por sus escenas de combate intensas y por su producción impecable. Entramos al top 10 con Cara para Ask, o Dinero Negro Amor. Esta serie de suspense y romance nos cuenta la historia de Omer, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un caso de lavado de dinero. Juntos descubrirán una red de corrupción que los pondrá en peligro. En el puesto 9 encontramos Fi. Esta serie psicológica nos presenta la historia de Kam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. Ascendiendo al puesto 8 tenemos Bezatze Concedilla. Bir Ankara Polisiyesi, o Bezatze Concedilla. Una policíaca de Ankara. Esta serie policíaca nos presenta a Bezatze Concedilla. Un detective de Ankara cínico, rebelde y con métodos poco ortodoxos. La serie destaca por su realismo, su humor negro y sus personajes complejos. En el puesto 7 encontramos a Blue o El Patio. Esta serie dramática nos sumerge en la vida de Deniz, una mujer que es encarcelada tras dispararle a su marido. En la prisión, deberá enfrentarse a la dura realidad y a las luchas de poder entre las internas. Llegamos al puesto 6 con Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico mucho mayor que ella. Biter se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, y su relación secreta desatará una serie de tragedias. Entramos al top 5 con Mutesem-YZYL, o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica nos transporta al reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La serie narra sus conquistas, sus intrigas palaciegas y su apasionado amor por Hürrem Sultán. En el puesto 4 tenemos Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta que necesita dinero para tratar la leucemia de su hijo. Onur, su jefe, le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. La serie explora temas como la moral, el amor y la maternidad. Llegamos al podio con Ezel. Esta serie de venganza y drama nos cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y encarcelado injustamente. Tras salir de prisión, bajo una nueva identidad, regresa para vengarse de quienes lo traicionaron. En el puesto 2 encontramos Fatmagul'un Suku-Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie dramática nos cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es violada por 4 hombres. La serie aborda temas como la violación, la justicia y la superación. Y finalmente en el puesto número 1, la serie que, en mi opinión, realmente marcó un antes y un después en la historia de las series turcas, es Dirilis, Ertuğrul. Sí que ya la mencioné antes, pero su impacto cultural y su éxito a nivel mundial la hacen merecedora de este primer puesto. Su producción impecable, sus personajes memorables y su historia épica la convierten en una serie imprescindible para cualquier amante de las series turcas. No solo es entretenimiento, sino también una ventana a la historia y cultura de Turquía. Dirilis, Ertuğrul, no solo cautivó al público turco, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, especialmente en países de Oriente Medio, África y América Latina. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y discusiones sobre la historia, la religión y la identidad. Además, impulsó el turismo en Turquía, atrayendo a miles de visitantes que querían conocer los lugares donde se filmó la serie. El éxito de Dirilis, Ertuğrul demostró el potencial de las series turcas para trascender fronteras y conectar con audiencias globales. Y ahí lo tienen, mi top 20 de series turcas que cambiaron la historia y que, espero, los engancharán tanto como a mí. Resumiendo rápidamente, hemos recorrido un universo de dramas, romances, historias de época y thrillers que demuestran la riqueza y diversidad de la televisión turca. Desde Medcezir hasta Dirilis, Ertuğrul, cada serie ofrece una perspectiva única y nos conecta con personajes inolvidables. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas.
Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones. También cuéntenme si ya vieron alguna de las series que mencioné y qué les parecieron. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.